Bueno, primero que todo, darles las gracias a todos los asistentes y a mis speakers. El día de hoy estaremos realizando un webinar en donde les estaremos contando todo alrededor de la visa 2 y todos los procesos y etapas del mismo, todas las cosas que hay que tener en cuenta, que hay que considerar si ustedes quieren ser aplicantes para esta visa, ¿vale? En su mayoría, claramente, el público que nos está viendo serán inversionistas extranjeros de habla hispana, razón por la cual todo el webinar será llevado en español y la idea es poderles proporcionar a ellos todas las herramientas y el conocimiento necesario para que se definan, se animen y, bueno, podamos entre todos atenderlos, ¿no? Mi nombre es Tatiana Ribón, eh, trabajo para Rupert Law Group, firma migratoria, nos encargamos de hacer toda la parte legal, claramente. Y el día de hoy tenemos diferentes profesionales que nos van a estar ayudando, partners nuestros también, que intervendrán a lo largo del proceso, ¿vale? Vamos a iniciar este webinar con... Un momento. Vamos a iniciar este webinar con Florencia. Florencia trabaja en Visa Franchise. Ella es licenciada en marketing, corredora inmobiliaria. Se desarrolla actualmente como Business Developer Associate en Visa Franchise, asesorando clientes que quieran invertir en una franquicia para poder finalmente obtener una visa de inversionista, ¿no? Bienvenida, Florencia. Adelante, cuéntanos un poco de lo que hacen, de lo que te encargas y cómo ayudas a tus clientes. Hola, buenas tardes Tatiana, buenas tardes a todos. Un placer, muchas gracias por el espacio. Bueno, como bien decías vos, me desarrollo en la parte de, digamos, de asesorías en Visa Franchise. Nosotros somos una compañía que está hace más de 7 años en Estados Unidos, asesorando y ayudando a clientes que quieren invertir en una franquicia para poder adquirir alguno de los tipos de visa inversionista que hay, ¿no? No solamente la de 2, sino también hay algunas otras opciones, pero principalmente la mayoría de nuestros clientes ingresan con la visa de 2. Lo que hacemos nosotros es ayudarlos de manera personalizada, buscando el negocio adecuado, el tipo de negocio que ellos están buscando, siempre y cuando obviamente enfocándonos en franquicias, buscando los parámetros, digamos, que ellos tienen como esenciales para esta inversión, ya sea en la Florida o en distintas partes de Estados Unidos. No solo nos enfocamos en la Florida, buscar el negocio que esté acorde a la inversión, al nivel de inglés que tengan, al lugar donde quieran migrar, a las horas que le quieran dedicar al negocio. Así que ya hace más de 7 años que estamos brindando esta asesoría, tuvimos más de 600 clientes en más de 60 países, así que básicamente lo que hacemos es brindar una solución para escoger el negocio adecuado, minimizando el riesgo de la inversión, pero a su vez también que cumpla con lo que ellos quieren vivir, ¿no? Con este sueño americano que están buscando a través de la inversión. Perfecto, genial esto. ¿Y nos podrías contar un poco qué ventajas tiene un inversionista que se quiere ir a Estados Unidos en comprar una franquicia o iniciar un negocio? ¿Por qué debería comprar una franquicia? Bueno, básicamente porque cada país tiene su propio mercado y es distinto al de Estados Unidos, por supuesto. Entonces, siempre nosotros vamos con el chip de lo que tenemos como información o de lo que hemos vivido en nuestros países. Entonces, al comprar una franquicia no solo estás comprando el know-how, ¿no? Un negocio que ya está aprobado, que viene funcionando en los Estados Unidos, que tiene regulaciones y de cierta manera hace más segura mi inversión, sino también otra de las ventajas que podemos encontrar es el soporte del franquiciador. Nosotros estamos ingresando a un mercado totalmente desconocido, por más de que hayamos viajado varias veces a Estados Unidos, no vamos a poder entender por completo antes de emigrar cómo funciona o cuáles son los negocios que podemos encontrar más ventajas. Entonces, a la hora de emigrar, decimos, bueno, tengo que buscar una inversión para hacerlo, la franquicia es lo más seguro. Como decía recién, primero por el know-how, ¿sí? Vos ya comprás una marca establecida en los Estados Unidos que tiene experiencia, que sé que funciona y que ya tiene
digamos, de cierta manera, pasos a seguir, que eviten este, digamos, error o riesgo que uno puede llegar a cometer por desconocimiento, ya sea porque no tiene experiencia en esa industria de negocio, sino también porque no tiene experiencia en el mercado. Otra de las ventajas va a ser, como decía antes, el soporte del franquiciador. Otra va a ser también tener la información de proveedores, de todo cómo yo debo desarrollar mi trabajo, las licencias, todo eso lo que me brinda la franquicia de cierta manera hace que yo esté preparado completamente para llevar adelante mi negocio. Y además poder evaluar los documentos de divulgación que están regulados. Todas las franquicias que funcionan en Estados Unidos tienen la obligación de presentar este FDD, que también en español llamamos documento de divulgación, y de cierta manera ahí podemos tener muchísima información que puede hacer que nosotros estemos completamente seguros y que nuestra inversión tenga un riesgo mínimo porque pudimos evaluar todo, digamos, toda la idea, la foto de hoy del negocio antes de tomar la decisión de invertir nuestro capital. Genial, una excelente opción para quienes estén pensando en este tipo de visado. Y en el momento en que yo decido como inversionista adquirir una franquicia, ¿qué errores pueden haber en el camino? Muchos. Es importante varias cosas, ¿no? A la hora de uno estar buscando un negocio. Primero, digamos, lo más importante que debemos hacer a la hora de empezar a decir, bueno, tengo listo, digamos, la decisión, ya la tomé, voy a migrar. ¿En qué voy a invertir? Primero es autoevaluarse, saber dónde uno tenga ventajas con respecto a otras personas que desarrollen la misma actividad, evaluarnos y decir, bueno, ¿qué negocios son los que van acorde a mi perfil comercial, a la experiencia que tuve? Si bien no es esencial para la inversión en una franquicia tener experiencia en la industria, siempre da un plus, ¿no? Por supuesto, saber desarrollarse en esa actividad, tener un conocimiento, si bien vamos a tener entrenamiento a la hora de adquirir una franquicia, es importante contar con información adicional, con experiencia de lo que hemos hecho, suma a nuestro trabajo. Entonces, lo primero que debemos hacer, porque es el primer error que se comete, no autoevaluarse, no saber qué es lo que yo quiero de ese negocio, qué es lo que estoy obteniendo. Nosotros en Visa Franchise, en más de los 600 clientes que hemos tenido, identificamos dos tipos de clientes muy marcados, ¿no? Si bien hay otros, encontramos dos, digamos, parámetros muy identificados. Por un lado, un empresario, una persona que ya tiene inversiones actualmente y busca una diversificación de sus inversiones o un plan B teniendo esta visa E2 y por ende quiere invertir en los Estados Unidos, pero no le va a poder dedicar 40, 50 horas al negocio, entonces de cierta manera va a necesitar lo que nosotros llamamos soporte operacional, ¿sí? Que la franquicia gerencie el día a día del negocio, que tenga una persona capacitada para suplantar las horas de trabajo que el inversionista no va a llevar, y esa inversión va a ser un poco más elevada por esto mismo, porque necesitamos que la estructura de la franquicia sea más grande. Y por el otro lado, el otro tipo de cliente o perfil comercial que identificamos es el dueño operativo. Personas que ya sí o sí tomaron la decisión de emigrar, que actualmente, digamos, se desprenden de sus negocios para moverse a los Estados Unidos con esta inversión y de cierta manera dedicarle entre 40 y 50 horas semanales para vivir de ese negocio. Entonces, lo primero que debemos saber es qué tipo de cliente soy yo. Yo voy a trabajar, voy a estar 40, 50 horas en el negocio, voy a tener a alguien que lo gerencie. ¿Qué industrias soy más fuerte? ¿En qué industrias tengo ventajas? Es súper importante. Otro de los errores típicos a la hora de elegir una franquicia es no reunirse con franquiciados, personas que estuvieron en el mismo lugar del inversionista y hoy ya se encuentran trabajando en ese negocio. Es súper importante y muy rica la información que podemos obtener de esas reuniones. Podemos preguntar, ¿cuánto tiempo demora la recuperación del capital? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo necesitaste para poder, digamos, recuperar esa inversión que hiciste en un comienzo? ¿Cuánto tiempo le llevó a ese franquiciado llegar al punto de equilibrio del negocio? ¿Cuánto tiempo le dedica o no al negocio de trabajo ese franquiciado? Si volvería o no volvería a invertir en el negocio y si está también, digamos, de cierta manera conforme con lo que brinda el franquiciador. Son todos parámetros de búsqueda y toda información que necesitamos saber antes de elegir un negocio, ¿sí? Otro de los errores que se cometen es invertir en negocios que se creen franquicias, pero en realidad no son franquicias. Por eso es importante evaluar el FDD,
¿sí? Es muy importante porque aquellos negocios que no son franquicias no van a tener el FDD, ¿sí? También, otra de los errores a la hora de invertir en una franquicia es muchos negocios empiezan a franquiciar con negocios muy chiquititos. Entonces, nosotros desde Visa Franchise tenemos un parámetro de búsqueda muy duro, digamos, un filtro bastante grande a la hora de buscar las opciones de franquicias que le vamos a ofrecer a nuestros clientes y no trabajamos con franquicias que vengan trabajando con menos de 5 años, o sea, vengan franquiciando menos de 5 años o franquicias que recientemente se instalaron en el territorio americano. Nosotros no trabajamos con esos negocios ni con negocios que no tengan más de 5 o 6 unidades ya franquiciadas, porque de cierta manera uno no puede hacer la evaluación antes de tomar la decisión, ¿sí? Si ingresamos a una franquicia que recientemente comenzó a hacerlo, hay un montón de cosas, primero errores, y hay un montón de información digamos, procesos que no van a estar probados. Entonces, de cierta manera, es súper importante ingresar en una franquicia que tenga experiencia, que se haya evaluado, que yo pueda ver cómo ha ido evolucionando en los últimos años. Ay, no sé si respondí ahí tu pregunta, Tati. Claro que sí, la respondiste súper bien y creo que has brindado la información básica principal que resuelve la mayoría de las dudas de los inversionistas, ¿no? Muchas gracias por este tan corto espacio, sé que hay mucho más por hablar. Invito a todos los que nos están viendo y quienes nos están escuchando a que si quieren tomen un pantallazo de los contactos de nuestros speakers al momento en que los mostramos. Ahorita voy a mostrar de nuevo el de Florencia por si quieren tener más información. Bueno, entonces voy a poner tus datos de contacto y vamos a continuar con Marianela, ¿vale? Entonces, vamos a dar unos segunditos para que tomen Mientras screenshot o compartís anoten los datos de mis datos, contacto. mientras compartís mis datos, Tati, le ofrezco a aquellos que están asistiendo al seminario que puedan escribirme a mi correo, que es fciarra@visafranchise.com, y poder ofrecerles una cita de 30 minutos gratuita para poder contarles cómo es nuestro proceso de asesoría completo, digamos, desde una consulta inicial, cómo es nuestro acompañamiento hasta que ellos puedan obtener su visado y acompañamiento en la búsqueda del negocio. Así que les ofrezco a todos que puedan escribirme y con gusto podré ofrecerles algún espacio gratuito para que podamos reunirnos y explicar un poco más en detalle nuestro proceso. Genial, muchas gracias. Bueno, daremos paso a Marianela Mansur. Marianela es directora global de ventas y mercadeo de Journey Planes de Negocio. Ella es ingeniera industrial con un MBA y estudios en posgrados en Harvard Business School, colombiana viviendo en Estados Unidos. Más de 20 años de experiencia apoyando empresas y empresarios en temas de estrategia, gerencia, marketing y ventas. Y lleva ya bastante tiempo trabajando con empresas de diferentes industrias, ayudándoles a pues preparar y gestionar todo este tema de planes de negocios que es muy importante dentro del proceso de una aplicación para una visa de dos. Bienvenida Marianela, cuéntanos un Gracias, poco qué Tati. hace Journey y a qué te dedicas. Perfecto, Tati. Bueno, primero que todo, darles las gracias a Rupert Law Group. Trabajamos con todo el equipo de Rupert Law Group hace ya varios años. También, bueno, con Florencia, con el equipo de Florencia y Visa Franchise, también hemos hecho bastantes planes de negocios para personas que han escogido franquiciar a través de Visa Franchise. Entonces, creo que es un buen equipo y buen grupo que tenemos aquí para presentarles a todos todo lo que necesitan saber para tener en cuenta cuando vayan a aplicar a una visa de inversionista. Entonces, bueno, les cuento un poco, bueno, gracias Tati por la introducción. Les cuento un poco qué es Journey. Journey Planes de Negocios es una compañía que empezó hace 9 años, en el 2013. Nosotros, digamos, donde vamos a intervenir es una vez se haya escogido el negocio con el que se va a aplicar, sea que lo vayan a crear, sea que vayan a comprar uno, sea que vayan a adquirir una franquicia, nosotros vamos a preparar un documento que explica el negocio que se va a establecer en los Estados Unidos o con el que se va a aplicar para explicar la inmigración, qué componentes se están teniendo en cuenta para esa aplicación. Entonces, dentro de ese plan de negocios, nosotros vamos a incluir todo lo que es la descripción del negocio, la descripción del mercado, de la industria,
Nosotros vamos a detallar lo que es la inversión inicial, que es fundamental para inmigración, y vamos también a enfocarnos en todo lo que es la generación de empleo, proyecciones financieras, cómo van a ser las ventas, el mercadeo. Entonces, es un documento bastante profesional y robusto que nosotros apoyamos a que los abogados presenten dentro de la aplicación que hace parte de la aplicación de una visa E2. En Journey, qué pena, Tati. Una cosita más. Quería decir que en Journey tenemos muchísima experiencia. Hacemos más de 3.500 planes de negocios anualmente. Trabajamos con más de 1.000 abogados. El 40% de esos 3.500 planes de negocios que hacemos es para visa E2 y tenemos un equipo de más de 100 empleados y hemos trabajado con empresas de más de 120 industrias distintas. Wow, impresionante. Marianela, algo que sí quisiera que dejáramos claro un poco es la importancia de este plan de negocio en una aplicación o cuando uno quiere aplicar una visa de inversionista. ¿Por qué es tan importante tener uno y por qué es tan importante que sea de la forma en que ustedes lo hacen? ¿Por qué no lo puedo hacer yo? Claro, digamos que nosotros, el expertise que tenemos hace que el documento que nosotros preparemos esté específicamente customizado para el aplicante y también para inmigración. Entonces, los componentes que nosotros incluimos son cosas que le ayudan al oficial de inmigración a entender ese hilo conductor entre el aplicante y el negocio que va a establecer y cómo eso va a impactar positivamente a la economía de Estados Unidos. Entonces, por eso mencionaba yo que hay unos factores claves que nosotros destacamos como cosas, inversión inicial, generación de empleo, que son cosas fundamentales para la visa E2. Hay un tema, digamos, ¿por qué no lo puede hacer un aplicante? Digamos que la respuesta es sí lo podría hacer, pero en el momento que alguien está aplicando para una visa, están pasando muchas cosas, están recopilando papeles, estás estableciendo, comprando un negocio, entonces nosotros ahorramos tiempo, nosotros sabemos cómo hacerlo con todos los detalles migratorios y nosotros también, digamos que tenemos muchísimas fuentes donde adquirimos información que está completamente actualizada de qué está pasando en esa industria en el mercado para que cuando creemos el plan de negocios tenga toda esa información actualizada, que es lo que los oficiales de inmigración quieren ver. Genial. Como mencionabas, creo que la sinergia entre cada una de las partes, pues que estamos aquí hoy día y entre cualquier abogado que participe en el proceso es demasiado importante. Bien mencionabas que Journey trabaja con diferentes abogados, tienen, digamos que una red bastante amplia. Esto es porque, no sé, quisiera nos contaras un poco más cómo es esta relación y esta sinergia entre el inversionista, el abogado, pues todas las partes y ustedes. Perfecto. Bueno, primero quiero decir que Rupert Law Group es uno de mis clientes favoritos, tengo que aceptar, no es porque estemos aquí, pero son, digamos que muy amigos de la compañía y bueno, la relación también con Visa Franchise la tenemos hace años y es bastante cercana. Entonces les cuento, cuando viene un aplicante a Rupert Law Group, ellos le hacen todo lo que es la parte legal y luego los abogados nos envían a nosotros el aplicante y nosotros hacemos todo el proceso de recopilar información para preparar el documento que es el plan de negocios. Nosotros lo que hacemos es que una vez estemos en el proceso de desarrollo de ese plan de negocios, nosotros mantenemos contacto directo con el abogado para que ese componente de la estrategia migratoria siempre esté contemplado a través del documento y que cuando se hagan revisiones sobre el documento sea el aplicante y también con la experiencia del abogado. Perfecto. Bueno, y así como todos los que estamos acá, la competencia es bastante amplia, sobre todo en esta industria y demás. ¿Por qué debería uno irse a hacer su business plan con Journey? ¿Qué los hace diferentes a los demás? Bueno, primero que todo, la experiencia que nosotros tenemos por hacer más de 3.500 planes de negocio al año, no hay ninguna otra compañía en ninguna otra parte del mundo. Nuestros competidores generalmente son grupos más pequeños o a veces personas individuales que no han tenido el suficiente volumen para tener el expertise que nosotros tenemos en este tema migratorio. Eso diría yo que es uno de los principales.
El segundo, diría yo, la rapidez. Nuestros documentos se preparan de 7 a 10 días hábiles y si necesitan servicios rápidos también los podemos hacer incluso hasta en un día. Entonces, la rapidez, el servicio, ofrecemos revisiones ilimitadas hasta que estén satisfechos con el documento y en general, digamos que trabajamos de la mano muy bien, con muchísima capacidad de respuesta debido al tamaño y profesionalismo de nuestro equipo, para que todo fluya de una manera bastante buena, porque sabemos que el aplicante está en múltiples cosas al tiempo y queremos hacerle la vida un poco más fácil. Correcto. Bueno, muchas gracias, Marianela. Creo Bueno, que has resumido bastante bien toda la información referente a lo que la importancia de un business plan y lo que ustedes hacen. Al igual que con Florencia, en este momento voy a poner los datos de contacto de Marianela por si alguien está interesado en tener mucha más información respecto o que ya haya iniciado algún proceso y digamos esté necesitando en este momento el business plan, pueden hacer screenshot y contactarla sin problema. Bueno. Sí, con mucho gusto los podemos atender y bueno, ya sea que inicien, digamos, el proceso a través de Rupert Law Group, que generalmente es el proceso normal, pero si tienen cualquier pregunta, con gusto pueden escribirme a mi email. Aparte de los planes de negocio, nosotros también hacemos estudios de mercado para esas personas que todavía no han decidido cuál va a ser esa estrategia de negocio que van a emprender. Con gusto también podemos ayudarlos. Muchas gracias, Tati. Con gusto. Buen punto para quienes aún, digamos, han tomado la decisión de que quieren invertir, pero no saben en qué o qué quieren montar. Entonces, correcto. Bueno, ya saben. Vamos a darle la bienvenida ahora a Tina. Tina es abogada corporativa. Ella es graduada de la Facultad de Derecho de Pepperdine en Malibu, California. Tiene más de 33 años de experiencia en asuntos civiles, formación de empresa, redacción de acuerdos empresariales, redacción de documentos de compra-venta y todo lo relacionado a creación de empresa. Lo que más le gusta de su práctica claramente es las relaciones que perduran con el tiempo con estos clientes y lo mucho que ella puede ver su aporte en la vida de los mismos. Entonces, bienvenida, Tina. Para nosotros es un placer tenerte aquí y que le puedas contar a todos nuestros oyentes todo lo relacionado a creación de empresa en los Estados Unidos. Estás en mute, Tina. ¿Me oyen? Ya, ahora sí. Ah, bueno. Me alegra mucho estar aquí. Gracias, Tati, y muy, muy feliz de compartir y de trabajar con Rupert Law Group. Como lo dijo Tati, pues soy empresaria, soy abogada y ayudo más que nada, consulto con negociantes, con personas que quieren incorporar sus negocios, con personas que quieren venir aquí a través de la visa E2 y pues calzo perfectamente con lo que ha hablado Florencia y también Marianela, porque pues las franquicias son una manera buenísima para un empresario que quiere venir aquí a abrir un negocio en California. Aparte de eso, pues también ayudo a mis clientes ya que tienen sus negocios establecidos. Si por alguna razón hay una demanda, en eso los puedo ayudar. Especialmente si es una demanda con respecto a incumplimiento de un contrato y cosas relacionadas al negocio. Aunque la mayor parte de mi práctica hoy en día es en realidad a consultar con empresarios desde el principio, el inicio de su empresa hasta el final, en el momento que la venden o a veces disuelven la empresa. Así genial, que... genial. Bueno, Tina, una de las preguntas principales que siempre pues reciben o inquietudes que tienen las personas que están pensando en invertir es qué tipo de sociedad deben crear si quieren montar un negocio, si compran un negocio, ya, o sea, de por sí ya viene con ese tipo de sociedad, si la pueden cambiar, ¿qué tipos de sociedades hay?
Pues hay varias sociedades, o sea, hay una corporación C, hay la corporación S y también la compañía de responsabilidad limitada, que en California se llama una LLC, Limited Liability Company. En particular, para una persona que viene del extranjero, solo hay en realidad dos opciones, y esa es la LLC y la corporación C. Los extranjeros no pueden ejercer bajo la corporación S, que en realidad esa designación es una designación por asuntos fiscales y no es permitido para un extranjero. Entonces, básicamente, el por qué escoger una corporación C versus una LLC. Yo no sé, Tati, si puedes poner mi presentación porque tengo ahí las diferencias y los que Claro están que sí. escuchando. Ok. Si bajas ¿Ahí la están viendo? Sí. Eso lo podemos hablar en unos minutos. Si bajas a la número 6. Claro que sí. Ahí pues hay una comparación de lo que es una corporación C versus una LLC. Las dos se forman iguales. Se remiten artículos de incorporación con el secretario del Estado de California. La corporación tiene estatutos, la LLC tiene un acuerdo operativo, que es el que establece cómo se administrará la empresa, el número de miembros que tendrá, el porcentaje de participación de cada miembro. El beneficio de este tipo de entidades es que la responsabilidad es limitada. Entonces, eso va en mano con una pregunta que muchas veces me preguntan, bueno, ¿y por qué no la puedo formar como un individuo? ¿Por qué no puedo venir aquí, comprar un negocio y simplemente operar como individuo? Y eso es porque quiere uno tener responsabilidad limitada. Si llegas a tener, por ejemplo, otras propiedades aquí en Estados Unidos, decides comprar una casa, tienes otros bienes, no quieres arriesgar esos bienes si alguien te demanda a tu empresa. Entonces, el tener tu empresa como corporación C o como una compañía limitada limita la responsabilidad. Entonces, el seleccionar una corporación C versus una LLC, por lo regular, si va a ser un negocio pequeño, un negocio familiar, un negocio que tenga quizás menos de 100 miembros o 100 accionistas, es preferible tener una compañía limitada. Es más sencilla de operar, no tiene tantas formalidades, es mucho más flexible. La corporación C, por lo regular, también tiene doble imposición de impuestos. La LLC no. Los impuestos pasan a través del propietario o de los propietarios, los miembros. En la corporación C, la doble imposición de impuestos es sobre las ganancias corporativas y también sobre los dividendos de los accionistas, pagados de las ganancias y también pagados de las ganancias corporativas. Entonces, normalmente la corporación C se escoge, se selecciona si por alguna razón la empresa necesita inversionistas. Entonces, muchas veces esa es la preferencia. Si pasas al próximo, sí. Entonces, si la corporación C quiere atraer inversores, venture capitalists, angels, por lo regular, por eso se selecciona la corporación C. Es favorecida si uno piensa que en un futuro va a hacer una oferta pública inicial y que se van a vender acciones de la empresa, pero igual, si en un momento dado la empresa crece y se tiene que convertir de una LLC a una corporación C,
se puede convertir en un futuro. Pero típicamente para las franquicias, lo que yo veo y lo que casi siempre recomiendo, con también el apoyo de un contador, que las personas que vienen aquí a abrir un negocio no solo debieran tener los recursos como Marianelli Florencia y un abogado, pero también un contador público que los pueda asesorar desde el punto de vista fiscal. Casi siempre recomiendan la LLC. Correcto, mil gracias. Mencionabas un punto bastante importante y que yo creo que es bastante importante recalcar, y es, si yo me registro en un estado en donde no voy a operar, ¿lo puedo hacer? ¿O necesariamente donde opero me tengo que registrar? No, puedes incorporar en otro estado, aunque tu negocio esté operando, por ejemplo, aquí en California. Normalmente una de las principales razones por la cual quizás un empresario que quiera incorporarse en otro estado es porque hay estados en Estados Unidos que protegen más la información privada de los dueños, de los propietarios. Hay estados en la cual no se requiere divulgar cuáles son los directores, la junta directiva, cuáles son los oficiales. Aquí en California, cuando uno registra la empresa con el secretario de Estado, se tiene que divulgar quiénes son los directores de la empresa, los nombres actuales, una dirección física y también cuáles son los oficiales. En otros estados hay privacidad y no se tiene que divulgar esa información. Aparte de eso, hay estados como por ejemplo Nevada, que por consideraciones fiscales, a veces uno quiere seleccionar el estado de Nevada porque en Nevada, por ejemplo, no hay impuestos sobre los ingresos corporativos o las acciones corporativas o franquicias o ingresos personales. La cosa es que en el momento que el propietario o la empresa reciba ingresos en el estado de California, va a tener que pagar impuestos al estado de California, no solo los impuestos federales, pero también en el estado. Entonces, muchas veces no conviene incorporarse en nuestro estado, porque de todas maneras te vas a tener que registrar con el estado de California si vas a operar en California. Y al minuto que recibas ingresos en California, vas a tener que pagar impuestos sobre esos ingresos. Entonces, el proceso de selección es determinar, bueno, ¿quieren privacidad? Esa es una de las razones, y evaluar las diferencias que existen en cada estado y basado en cuál sería el futuro de la empresa, poder entonces seleccionar el estado correcto. Y este tiempo, Tina, de todo el proceso, ¿cuánto podría llegar a demorar? Pues el proceso de incorporar en California es muy fácil porque hoy en día con la Secretaría de Estado se pueden remitir los artículos de organización o los artículos de incorporación en línea, y normalmente yo he incorporado en las últimas 2-3 semanas varias entidades, varias compañías limitadas, y dentro de menos de 10 días recibo los artículos de regreso. El proceso que tarda un poquito más es que como extranjero, cada empresa tiene que tener un número de identificación fiscal. Entonces, el número de identificación se tiene que conseguir a través del IRS, y eso puede tomar a veces 2-3 semanas. Recientemente, para uno de los clientes de Rupert Law Group, acabamos de incorporar una LLC y se tardó como 2 semanas para que nos regresaran el número de identificación que se necesita para poder abrir una cuenta bancaria. Entonces, el proceso puede tomar 2-3 semanas. El proceso completo, el proceso mío, o sea, remitir los artículos de organización, preparar un acuerdo operativo, también registrar el negocio si va a operar en la ciudad de
Los Ángeles hay un registro aparte, porque cualquier negocio que tenga presencia en la ciudad de Los Ángeles tiene que estar registrada, porque tiene que pagar impuestos anuales a la ciudad de Los Ángeles basado en los ingresos brutos de la empresa. Entonces, todo eso yo lo puedo hacer rápidamente. Lo único o lo que más tarda es conseguir el número de identificación fiscal que se necesita para remitir los impuestos anuales y para abrir la cuenta bancaria. Ok, perfecto. Tina, y ya por último, para cerrar un poco, ¿en qué momento del proceso crees tú que es conveniente? Porque, bueno, tenemos inversionistas que trabajan de diferentes, a sus propios tiempos, digo yo, y muchos se apresuran en la creación de empresa previo a diferentes otras etapas, ¿no? ¿En qué momento crees tú o recomiendas tú que sea el momento exacto para poder consolidar o registrar su propia empresa? Pues creo que hay que pensarlo porque una vez que la empresa se forma, todas las empresas, en particular en California, tienen un impuesto mínimo anual que se tiene que pagar, que es de $800. Y al incorporarse en California, eso se tiene que pagar dentro de cierto tiempo. Igual a la Secretaría del Estado, dentro de 90 días después de la formación, se tiene que remitir un documento donde se reflejan los directores y los oficiales de la empresa. Entonces, si la empresa no va a empezar a operar, vamos a por decir 6 meses, 8 meses, porque, por ejemplo, si es una franquicia, la franquicia necesita un lugar para operar. Si es un restaurante, si es un juice bar, si es un lugar de yogur, si eso. A veces el inicio del lugar donde va a operar, eso puede tardar porque se tiene que construir o entonces todo eso creo que tiene que uno discutirlo al principio con todas las personas involucradas para tratar de determinar cuál va a ser el mejor momento de incorporar, porque al final si se tiene que incorporar una empresa apresuradamente, hay un proceso donde uno simplemente paga, es entre 400 y $500 se puede incorporar en 24 horas. Uno simplemente tiene que pagarle a la Secretaría del Estado y se incorpora rápidamente. Tiene uno que también considerar que se necesita el número de identificación fiscal, entonces eso puede tardar 2 o 3 semanas. Entonces pienso que desde un principio, desde un inicio, las partes involucradas tienen que tener una conversación para programar cuándo será el mejor momento de incorporar, porque uno no quiere tener la responsabilidad de impuestos si uno no está operando. Correcto, correcto. Bueno, muchísimas gracias, Tina. No sé si quieras agregar algo más. Ay, es que este tema, pues como se podrán imaginar, es largo el tema y hay mucho más que hablar, pero o sea que esto es como decimos en inglés, the tip of the iceberg, que no sé cómo se traduce, pero en realidad hay mucho más, pero eso les da una idea. Genial, mil gracias. Acá voy a poner de nuevo los datos de contacto de Tina por si quieren contactarla, tienen alguna duda que de pronto no se les haya solucionado o simplemente quieran tener una consulta con ella. Bueno, absolutamente. Súper importante que sepan que a lo largo de todo el proceso, pues así como estamos en este momento con 3 profesionales que hacen parte de todo este camino, así lo mismo hacen otras partes que conocerán cuando inicien todo este journey. Entonces, vamos a continuar con Juan Sebastián Figueroa. Juan Sebastián es abogado de Rupert Law Group. Él es abogado de la Universidad Javeriana de Colombia. Tiene más de 3 años de experiencia con el manejo de activos.
Estás muteada, Tati, se te apagó el micrófono. Sí, por un momentico. Llevo como 3 minutos hablando. Bueno, nada, vamos a seguir con Juan Sebastián. Él es asociado del Rupert Law Group, él es abogado colombiano de la ciudad de Cali, de la Universidad Javeriana de Colombia. Tiene más de 3 años de experiencia trabajando con compañías e individuos y bueno, es el momento de un poco de reunir y hablar un poco más específico de la visa E2, que es la visa que tanto les hemos mencionado a lo largo de todo este webinar. Bienvenido, Juan Sebastián. Gracias, Cuéntanos Tatiana. un poco qué es esta visa E2 de la cual hemos hablado, Claro. los beneficios, requisitos y bueno, todo lo demás. Muchas gracias. También muchas gracias a Florencia, a Tina y a Marianela. Digamos que para comenzar, a grandes rasgos se puede definir una visa E2 como aquella destinada a inversionistas que desean invertir, valga la redundancia, en Estados Unidos, bien sea por la compra de una compañía o simplemente el establecimiento de una nueva. Digamos que ahí, hilando con lo que mencionó Tina, la constitución de una sociedad, LLC o una C Corp, dependiendo, y una posterior cuenta bancaria en Norteamérica. En cuanto a los requisitos, digamos que a grandes rasgos, lo primero que uno mira es si el Estado o el país del cual son nacionales hace parte del tratado que tiene Estados Unidos frente a este tipo de visas de inversionista. Entonces, digamos que hay un chequeo, hay una lista, dependiendo de cuándo se ratificó y se firmó ese tratado, se verifica si ese país de donde proviene el inversionista hace parte de ese vínculo, digamos, jurídico que une los dos estados o naciones. Lo segundo, y algo que es muy importante, es saber que el inversionista, o al menos demostrarlo, va a dirigir y va a desarrollar el negocio por su propia cuenta. Y eso como se ve reflejado en el porcentaje de propiedad de la misma sociedad que se ha constituido. Llámese una LLC o C Corp, como les mencionó Tina. ¿Qué recomendamos nosotros en Rupert Law Group? No solo el 50, sino que vayamos un pasito más y se trate de ser propietario del 51. ¿Por qué? Porque eso facilita que al momento de que lo estudie un oficial del consulado, pues vea con mayor facilidad esa mayoría, esa propiedad, esa destino de desarrollo y de gerenciar el negocio, ¿sí? ¿Qué es lo segundo? El dinero que se va a invertir, que se va a invertir. Y este debe ser sustancial, y digamos que ese adjetivo de sustancial tiene mucho que ver no tanto con el valor, sino la relación que tenga con el negocio. Es decir, si se compra o se constituye desde cero, lo que recomendamos nosotros, aunque no hay un monto específico en la norma, es que sea $100,000. ¿Por qué? Con esa facilidad, lo mismo, cuando un oficial lo estudie, va a denotar, va a darse cuenta, va a ser evidente que la inversión no es pequeña, que la inversión no es irrisoria y que por lo tanto va a entrar un dinero a Norteamérica para poder ser circulado y generar negocio, empleo y todo lo demás. Entonces, digamos, no hay un mínimo preestablecido, nuestra recomendación como abogados es $100,000 y de ahí, pues, dependiendo de qué más, qué otra capacidad tenga, qué otros tipos de inversiones o gastos tenga, podría incrementar. Esto va a permitir que el negocio como tal se vuelva real y opere en realidad y que no solo quede en el papel, ¿sí? Y con eso se deben, digamos, advertir o generar una serie de recomendaciones o requisitos para que opere. ¿Como cuáles? Al menos 2 días que estén abiertos al público y uno que lo pueda demostrar, que tengan contratos firmados con proveedores, con clientes, que no sea simplemente la constitución de la sociedad y ya, o la inversión, perdón, el traslado del dinero a la cuenta norteamericana y ya, no, precisamente que no solo se haya invertido, sino que también esté en operación y que efectivamente el negocio sea real. Eh, Hay otro requisito que es vital, importante, es palmario y es tener al menos un empleado en la nómina, al menos uno, y en específico que sea un ciudadano norteamericano. Claro, dependiendo del tipo de negocio, ya no se requerirá uno, sino varios. Un ejemplo es un restaurante. Digamos, un empleado en un restaurante que se acaba de abrir o comprar, pues generaría ciertas dudas al momento de analizarlo, porque un restaurante por lógica y por, digamos, ese criterio comercial y común,
requiere de más empleados. Entonces, digamos que no hay una medida preestablecida, excepto sí un mínimo de un empleado. Por último, digamos, uno de los requisitos más grandes es que este negocio, esta inversión no sea marginal. Por eso me refiero a que no sea un proyecto que vaya a fallar en un plazo, digamos, considerable y que no permita que el inversionista se pueda mantener, porque no tiene sentido ir a invertir si vamos a pérdidas. Entonces, ¿eso en qué se traduce? Se traduce en que el inversionista no solo pueda sostenerse a sí mismo, sino a su familia, dependiendo si viaja con su familia, ya hablaremos un poco de eso, y asimismo pueda sostener su nómina y pueda sostener el negocio como tal de cara a ese business plan, a ese proyecto de negocio y plan de negocio, al menos con un lapso de 5 años a futuro. Digamos que ahí va de la mano Journey, que es el encargado de proyectar, hacer el estudio financiero de mercado y todos los ítems para uno específicamente y con datos reales, tratar de demostrar que esto no es marginal y que va a tener unos revenues o unos dividendos y unas utilidades que permitan una sostenibilidad en Estados Unidos. Ahora, yo quiero hablar un poco como del timeline, el tiempo que uno como abogado tiene en este tipo de solicitudes. Obviamente lo primero es el acercamiento con el cliente, la firma del agreement, del contrato en el cual nosotros como abogados, Rupert Law Group, se van a encargar de su caso. En ese sentido, una vez logremos, digamos, el vínculo contractual, se firme el negocio, vamos a iniciar con una llamada en la cual lo mismo que les acabo de mencionar se les va a presentar y vamos a ahondar un poco más en ello en el caso específico, porque una cosa es hablarlo general y otra cosa es de cara a lo que cada uno tiene en mente y cuáles son los requisitos o de dónde viene la persona. En esa llamada hacemos ese checklist, le enlistamos los documentos que requerimos, qué es lo que vamos a hacer, cuáles son nuestras labores, cuál va a ser nuestro tiempo. Tenemos también una regla que es mantenernos en contacto con el cliente cada 3 semanas después de esa primera llamada. Con ese contacto no solo los mantenemos al tanto y les damos los avances de lo que hemos realizado, sino que también ellos mismos nos van brindando una serie de información y respuestas que durante todo ese tiempo nosotros les vamos requiriendo, porque a medida que uno estudia documentos, uno requiere información y sobre todo en casos que a veces el cliente provenga de países que la lengua requiera un traductor oficial para presentarlo al oficial. Después de eso, vamos, sí. No, te estaba diciendo que genial. Ah, ok. Pero dale, continúa con los tiempos. Listo. Lo siguiente es el ownership. Y por ownership me refiero a, otra vez, retomo lo que dijo Tina anteriormente, es la constitución de la sociedad comercial, LLC, C Corp, y también la apertura de una cuenta bancaria en Estados Unidos. Con esa cuenta bancaria se va a recibir la inversión que provenga del exterior. Esa inversión que provenga del exterior va a tener un estudio de su fuente, es decir, esos dineros que el inversionista quiere traer a Estados Unidos, ¿de dónde provienen? Y no solo de dónde provienen, sino cómo podemos probar a los oficiales de Estados Unidos su procedencia. Y valga ser insistente en esto, su procedencia debe ser legal. Entonces tenemos casos de una venta de una propiedad y de ahí proviene la inversión, un regalo de un familiar, normalmente es de los padres, ahorros del salario del trabajo que la persona lleva por años ejecutando, un préstamo quizás que esté soportado con patrimonio propio de la persona. Entonces, digamos, todos esos dineros que uno pueda soportar con cuentas bancarias, extractos, documentos, contratos, lo que sea, es lo que va a generar, digamos, la fuente de ingresos y la prueba efectiva de que eso ha adquirido la calidad de legal. Lo siguiente con eso, digamos por lógica, digamos, a mí me gusta hablarlo como una moneda con dos caras, por lógica, esta es la primera cara, es de dónde proviene el dinero y lo segundo, cómo lo uso, cómo lo voy a invertir en Estados Unidos. Entonces, ya demostré la fuente de esos ingresos como legal, ahora en qué lo he invertido. Y eso es algo crucial que sí quiero que tengan en cuenta y es que muchos clientes creen que la aplicación es anterior a la inversión y no es así. El primer paso antes de solicitar una entrevista y de aplicar con toda la documentación es efectivamente haber invertido.
porque de ahí uno podrá demostrar efectivamente que no es marginal, que se encuentra abierto al público, que tengo a alguien en nómina, que ya constituí una sociedad, que tengo una apertura de una cuenta bancaria, que tengo varios proveedores, que me está ingresando dinero de una u otra manera por estar ejecutando el proyecto y demás. Entonces, no solo debo tener el dinero a la mano para yo invertir, sino trasladarlo a Estados Unidos, invertirlo efectivamente antes de poder iniciar mi proceso de entrevista y de aplicación. Porque la idea de la aplicación de la visa de inversionista de dos es demostrar que ya he ejecutado, ya he comprado, ya he invertido. Entonces, ese sería el siguiente paso. Los otros ya es como recopilación de documentos más específicos del aplicante, como su hoja de vida, y esa hoja de vida la vamos a proyectar no solo con los estudios y experiencia real que ha tenido, sino ajustarla a lo que queremos, y lo que queremos es gerenciar. Queremos gerenciar, queremos ser una persona que esté al tanto y de frente de un proyecto, que sea el CEO, que tenga esos skills, esas capacidades de manejar personal, de manejar el área comercial, marketing, manejar budgets, manejar dinero, ¿sí? Todo eso debe estar, digamos, confabulado en un mismo documento como hoja de vida para tratar de evidenciarle al oficial que efectivamente esta persona está capacitada para llevar el negocio. De nuevo, de ahí aparece Journey y nos colabora y todos estamos muy aliados para empezar a enfocar el business plan de acuerdo a lo que desea la persona invertir. Con ese business plan logramos el marginality, logramos proyectarnos a 5 años, logramos tener una proyección a futuro de cuánto vamos a ganar, cuál es el proceso de expansión o las ideas que tenemos para expandirnos dependiendo del lugar donde esté el negocio y demás. Los siguientes son completar documentos del gobierno que son muy específicos para todo tipo de inversionista, unos más específicos para la E2, pero que efectivamente el gobierno norteamericano los solicita. De ahí simplemente reunimos todo el documento en aproximadamente 2 semanas. Nosotros hacemos el file, juntamos todo, lo pulimos, ya que quede listo para radicar, y hacemos una entrevista previa entre nosotros internamente para prepararlos para la entrevista oficial. Esa entrevista oficial no dura más de 10 minutos, podrá extenderse a 15, pero es fundamental que el cliente se prepare porque va a ir solo. Y al ir solo, él debe saber con solvencia cómo exponer su caso, porque el oficial, si bien no va a hacerle un interrogatorio como un juez, sí quiere saber usted a qué va, si quiere saber su negocio, si quiere saber si usted está al tanto de todo lo que usted me está diciendo en la aplicación. Entonces, no va a ser demorado, pero sí es necesario que se prepare efectivamente, porque la idea es demostrar que usted conoce lo que usted quiere hacer. Entonces, antes de recibir la entrevista, obviamente requerimos como pagar una tarifa estándar de todo el mundo, que son $205. Se presenta la entrevista, si te aprueban, tú dejas el pasaporte en el consulado, ellos realizan toda la gestión de imprimirlo, pegarlo en el pasaporte para que quede tu visado y te notifican de tu aprobación. Digamos que eso es a grandes rasgos el timeline desde el inicio acá. En términos, ¿cómo se traduce eso? Si hoy empezamos como abogados a realizar todo tu caso, se demoraría en 7, 8 meses en darte la visa. También depende de muchos factores externos de cada consulado de cada país. Como bien supieron, pues el COVID afectó demasiado, muchos consulados están retrasados, otros tantos simplemente tienen una forma de trabajar muy distinta, cada consulado es un mundo, pero 7, 8 meses es lo estimado. Con algunos hemos logrado antes, pero ese sería la probabilidad de demora en lograr la visa. Eso, digamos, a grandes rasgos es lo más importante que hay que tener en cuenta. Muchas gracias, Juan Sebastián. Una preguntita. Decido aplicar, decido hacer todo este proceso, ya tengo todo armado. ¿Cuánto dura este visado? Ok, la totalidad o... Ah, ok, ¿cuánto dura este visado una vez me lo aprueban? No, eso Correcto. depende del país. Y hay un website que te define dependiendo del país, y como les dije al inicio, cada país tiene un vínculo con Estados Unidos a través de un tratado. Entonces ese vínculo también define cuánto dura el visado. Entonces tenemos países que tienen una duración de 3 meses,
como tenemos otros que duran 2 o a 5 años. Y también es importante que en el periodo que dure ese visado uno lo puede volver a renovar, y han existido inversionistas que han durado más de 30 años en Estados Unidos con su mismo visado, obviamente constantemente renovándolo. Entonces eso depende del país y habrá que estudiarlo en su caso. Hay un website definido en Estados Unidos para ello. Ok, perfecto. Es decir, lo puedo renovar de forma indefinida siempre y cuando mi negocio siga cumpliendo sus requisitos. Exactamente, exactamente. Genial. Bueno, muchas gracias, Juan Sebastián. Creo que resumiste bastante bien, digamos que la idea de lo que es esta visa y cómo cada uno de nosotros hacemos partícipe del proceso de un inversionista. Entonces, pues ya por último, vamos a hacer una pequeña ronda de preguntas que nos han estado realizando. eh, y entre ellas quiero iniciar bueno, ahí las dos me pueden responder Marianela o Florencia, y consiste en, si yo compro una franquicia, un negocio que ya está creado, que ya está funcionando y demás, la franquicia o que la va a poner a funcionar, igual debo hacer un business plan. Nosotros siempre recomendamos que sí que hagan un business plan, además del que viene con la franquicia, y seguramente Marianela va a poder explicar por qué, pero sí, nosotros hemos trabajado digamos, con muchos casos con ellos, y realmente creemos que es importante que hagan el business plan, además del que viene con franquicia. ¿Querés explicar, Mari, por qué crees que es necesario, más que nada para la seguridad de la inversión del inversionista? Sí, sí, gracias Florencia. Qué bueno que tu respuesta fue sí. Entonces, sí, definitivamente hay algunos planes de negocios que están hechos para las franquicias, pero son, digamos que tienen otro propósito. Y lo importante del plan de negocios para la visa E2 es que está desarrollado con una audiencia en especial, que es el oficial de inmigración. Entonces, como les dije al inicio, hay un enfoque principal en todo lo que es el aplicante, en el tema de la inversión inicial, en el tema de la generación de empleo, cuando a veces el plan de negocio de la franquicia tiene otros propósitos. Entonces, ese es el motivo principal. Mil gracias. Y Marianela, ¿qué costo tiene un plan de negocio con ustedes? Bueno, tenemos diferentes precios, pero para la visa E2 nuestro precio es de 1.650 en este momento, julio del 2022, en caso de alguien vea este webinar más adelante. Pero básicamente lo bueno de nuestros precios es que es un flat fee, o sea, es un precio fijo que una vez lo determinemos, no importa la industria, ustedes van a obtener todo el plan de negocios hasta el final contemplado en ese precio. Perfecto. Juan Sebastián, nos preguntan también si pueden ir con la familia quienes decidan aplicar una visa de inversionista y cuánto es el mínimo de inversión. Creo que Juan Sebastián, ¿lo perdimos? ¿Ustedes lo ven? No, creo que lo perdimos, pero bueno. Sí, creo que ahorita se fue. Sí, Pero sí, podemos ya. ayudar con esa Exacto, respuesta sí, de acuerdo. para quien lo había hecho. El inversionista puede viajar, o sea, quien aplica como inversionista, aplica también el cónyuge y sus hijos menores de 21 años, o sea, por ende, un grupo familiar puede ingresar con la misma inversión, dándole paso entonces al cónyuge, que cuando ingresa al territorio, yo no soy abogada, ¿no? Estoy hablando de lo que, aclaremos eso primero. Más que nada para ayudar a responder la pregunta, pero de lo que hemos hablado por la visa de 2. Pero el cónyuge y sus hijos menores de 21 años sí pueden entrar con la misma inversión. Perfecto. Mil gracias por ayudar ahí a Juan Sebastián también. Tina, en 30 segunditos, diferencias entre LLC y C Corp. Estás en mudo. Estás muteada. No. Ahora, Ya. ¿me oyen? Diferencias entre LLC y Corporación C. Sí, Lo muy cortito. primordial es que la Corporación C hay doble imposición de impuestos, no en la LLC. Es en realidad para una corporación, una empresa mucho más grande normalmente. Eso es lo primordial. Ok, perfecto.
Mil gracias. Y por último, una última pregunta que me están haciendo es, Florencia, si yo tengo un socio o quiero tener un socio para la inversión, ¿igual aplica para franquicia? ¿Puedo tener socio en la franquicia cuando compre franquicia? Sí, siempre igualmente recomendamos que tener una charla con el abogado de inmigración por un tema de también lo que explicaba Juan Sebastián, de la inversión sustancial también, ¿no? Se puede tener un socio, sí, pero bueno, habría que ver los montos de inversión que quieren mediante esa misma, digamos, inversión en conjunto o en sociedad, pero sí es posible. Hemos tenido casos en los que dos inversionistas aplicaban a la misma franquicia, aplicando la visa de dos, pero obviamente siempre lo hacemos aconsejando que lo hagan también en paralelo o codo a codo con el abogado de inmigración para no cometer errores y que después se termine trabando el proceso. Ok, perfecto. Bueno, tenemos muchas más preguntas, pero ya estamos llegando al final del tiempo que teníamos destinado para este webinar. Agradezco a todos ustedes que estuvieron acá presentes, solucionando las dudas de todos nuestros oyentes, que a pesar de que no los vemos, sabemos que están ahí. Invito a todos nuestros oyentes a que nos escriban, a que contacten a cada uno de los speakers hoy día para cualquier duda que tengan, que se animen. Esperamos este haya sido un espacio que haya servido para solucionar muchas de sus dudas y si no para solucionar, para animarlos a que esta es una gran oportunidad. Y de nuevo, muchas gracias a ustedes. Al final de este webinar, a cada uno de los asistentes estarán recibiendo un correo con la información de contacto de cada uno de nuestros speakers, junto con el link a la grabación de este webinar para que lo puedan tener al alcance cuando lo necesiten. Bueno, entonces, de nuevo, muchas gracias a todos. Gracias, Tati. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Un gusto. Gracias. Que estén bien. Hasta luego.